Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca nunca, pero nunca duerme. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, listos para otra inmersión profunda en el fascinante universo de los dramas, las intrigas, los romances que nos roban el aliento y por supuesto, ese inconfundible toque turco que tanto nos encanta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en cada rincón de las redes sociales, un tema que ha hecho que nuestros corazones latan a un ritmo frenético, un tema que nos ha mantenido pegados a la pantalla, especulando y soñando despiertos. La compleja y apasionante relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, mucho más allá de esa química explosiva que derramaron sobre la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿quién en este planeta no se enamoró perdidamente de su romance en la inolvidable Senkalkam? Pero como bien sabemos, la vida real a menudo se revela como un laberinto mucho más intrincado que la ficción, y su dolorosa separación dejó a muchísimos, con el corazón hecho trizas. Pero no desesperen, porque no todo, ni mucho menos, está perdido. Hoy nos embarcaremos en un minucioso análisis de las señales, los rumores que circulan como la pólvora, las indirectas y las esperanzas latentes de una posible, añorada reconciliación. ¿Acaso vislumbramos una luz al final de este túnel emocional? ¿Será posible siquiera remotamente volver a verlos juntos, radiantes y enamorados? Vamos a explorarlo juntos, desmenuzando cada detalle, cada pista, cada susurro que nos acerque a la verdad. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, como ya es tradición, quiero extenderles una cordial invitación a suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran familia turca. No olviden activar la campanita mágica. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades, los análisis más profundos y los chismes más jugosos de sus series y actores turcos favoritos. Así que no lo piensen dos veces y únanse a nuestra creciente comunidad de apasionados por el romance turco. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense una humeante taza de té turco, acomódense en su sillón favorito y abróchense los cinturones, porque estamos a punto de adentrarnos en el fascinante y a menudo impredecible mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia que cautivó a millones. Todos, absolutamente todos, recordamos Senkalkam, o Love is in the Air, como se le conoce cariñosamente en innumerables países alrededor del globo. Esta comedia romántica, protagonizada por la deslumbrante Hande Erçel en el papel de la ambiciosa y encantadora Eda Yldz y el carismático Kerem Bürsin como el frío y calculador arquitecto Serkan Bolat, nos robó el corazón desde el primer glorioso capítulo. La historia de amor entre una florista con sueños de grandeza y un hombre de negocios aparentemente insensible fue un auténtico flechazo, un amor a primera vista que traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones. La serie no solo cosechó un éxito arrollador en su tierra natal, Turquía, sino que conquistó el mundo entero, convirtiéndose en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, la tensión romántica palpable y la trama, aunque a veces seguía los cánones de la comedia romántica, siempre lograba mantenernos enganchados, expectantes ante cada nuevo giro, cada nuevo obstáculo que debían superar. Y como suele suceder en el mágico mundo del espectáculo, la ficción trascendió los límites del set de grabación, y Hande y Kerem iniciaron una relación amorosa en la vida real, convirtiendo la fantasía en realidad. Su romance fue público, notorio y celebrado a bombo y platillo por los fans. Compartieron fotos juntos en las redes sociales, se les vio disfrutando de viajes exóticos y cenas románticas a la luz de las velas, y parecían, a ojos de todos, la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Los fans estaban eufóricos, extasiados, pues ver a sus personajes favoritos juntos, compartiendo su vida fuera de la pantalla, era un sueño hecho realidad, una fantasía largamente acariciada que se había materializado. Se convirtieron de la noche a la mañana en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco, un faro de esperanza y romanticismo para millones de personas. Pero como suele suceder, lamentablemente en el a menudo cruel y despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su abrupto fin. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió los cimientos del fandom, dejando a todos atónitos y desolados. Las razones nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de personalidades que chocaban irremediablemente, otros apuntaron a las implacables presiones laborales, a las exigencias de sus apretadas agendas y otros simplemente llegaron a la conclusión de que el amor
Ese sentimiento volátil y caprichoso se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío inmenso. La separación fue un golpe devastador para los fans, que no lograban entender cómo una pareja tan aparentemente perfecta, tan compenetrada y enamorada, podía llegar a separarse, a tomar caminos separados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de condolencias y de profunda tristeza, y muchos se negaban, tercamente, a aceptar la realidad, aferrándose a la esperanza de una reconciliación improbable. Pero, ¿dónde entra la esperanza en toda esta historia? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes, donde la llama de la ilusión vuelve a encenderse tenuemente. En los últimos meses han surgido varios rumores, han aparecido ciertas señales que, aunque ambiguas, han alimentado la esperanza de una posible reconciliación, de un reencuentro que muchos anhelan con fervor. Primero está el hecho innegable de que, a pesar de su separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial, respetuosa y madura. No se han visto envueltos en escándalos mediáticos, ni han protagonizado declaraciones polémicas o acusaciones mutuas. Al contrario, se han mostrado un profundo respeto y una admirable madurez el uno al otro, lo cual, en sí mismo, es una señal alentadora, un indicio de que aún existe un vínculo que los une. Segundo, han surgido rumores persistentes de que se han visto en varias ocasiones, encuentros que habrían mantenido en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Algunos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes discretos, otros aseguran que han coincidido en eventos sociales y se han mostrado muy cálidos y afectuosos el uno con el otro. Aunque no existen fotografías ni pruebas concretas que confirmen estos encuentros, estos rumores han sido suficientes para alimentar la esperanza de los fans, que sueñan con un reencuentro romántico. Tercero, están las omnipresentes redes sociales, el campo de batalla moderno donde se libran las guerras del amor y el desamor. Tanto Hande como Kerem han seguido publicando mensajes y fotos que han sido interpretados por muchos como indirectas sutiles el uno al otro. Unas veces son frases sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades, otras veces son fotos de lugares que tienen un significado especial para ambos, lugares que evocan recuerdos compartidos y momentos felices. Aunque podría tratarse de pura coincidencia, muchos creen firmemente que se trata de señales deliberadas, de guiños cómplices que indican que algo está pasando entre ellos, que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Cuarto, y quizás lo más importante de todo, está el factor tiempo, ese gran sanador que todo lo cura y todo lo pone en perspectiva. Ha pasado suficiente tiempo desde su separación como para que ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar, de madurar, de evaluar lo que realmente quieren en sus vidas y de darse cuenta de lo que han perdido. Es plausible incluso que, después de un tiempo separados, hayan llegado a la conclusión de que se echan de menos, de que se necesitan mutuamente y de que quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Una oportunidad para construir un futuro juntos. Ahora bien, es crucial mantener los pies en la tierra y ser realistas. No hay garantías absolutas de que Hande y Kerem vayan a reconciliarse. Puede que todos estos rumores sean solo eso, meras especulaciones sin fundamento, y que su relación haya llegado a su fin de forma definitiva e irrevocable. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente hay una esperanza, por pequeña que sea, de una reconciliación? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué condiciones deberían cumplirse para que esto ocurriera? En mi opinión, lo primero que tendría que pasar es que ambos estuvieran genuinamente dispuestos a perdonarse mutuamente, a dejar atrás los rencores y los resentimientos. Si hubo errores o malentendidos en el pasado, tendrían que estar dispuestos a reconocerlos, a asumirlos y a dejarlos atrás, enterrándolos para siempre y empezando de nuevo con una actitud renovada. Segundo, tendrían que estar dispuestos a comprometerse, a ceder en algunas cosas y a sacrificar otras en aras del bien común. Una relación requiere compromiso, esfuerzo y dedicación por parte de ambas partes. Tendrían que estar dispuestos a ceder en algunas cosas, a renunciar a ciertas preferencias personales y a trabajar juntos en equipo para construir una relación sólida, duradera y satisfactoria para ambos. Tercero, tendrían que estar dispuestos a comunicar sus sentimientos de forma abierta, honesta y transparente. La comunicación es clave en cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o familiar. Tendrían que ser capaces de hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus inseguridades y de sus deseos de forma sincera, sin reservas y sin temor al juicio del otro. Y cuarto, y quizás lo más importante de todo, tendrían que estar dispuestos a amarse incondicionalmente, a aceptarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades.
El amor verdadero es incondicional, no pone condiciones ni exige cambios. Significa amar a la otra persona tal como es sin intentar cambiarla ni moldearla a nuestra imagen y semejanza. Si Ande y Kerem son capaces de hacer todo esto, creo firmemente que existe una gran posibilidad de que se reconcilien y vuelvan a estar juntos, de que su amor renazca de las cenizas como el ave fénix. Su química es innegable, su amor es evidente y su historia es demasiado hermosa, demasiado inspiradora para que termine así, en un final amargo y desolador. Pero independientemente de lo que pase, creo que debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden reconciliarse, debemos apoyarlos, celebrarlos y alegrarnos por ellos, deseándoles lo mejor en su nueva etapa. Y si deciden seguir caminos separados, debemos respetarlos, entenderlos y desearles lo mejor en sus vidas, confiando en que encontrarán la felicidad y la plenitud por separado. Al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica estar juntos, entonces ojalá que así sea, que su amor triunfe sobre todos los obstáculos y que puedan vivir una vida plena y feliz juntos. Hablando de otras series y del omnipresente factor, segundas oportunidades en el fascinante mundo de las novelas turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk 101 o Amor 101, una joya de la producción turca. Esta serie de Netflix narra la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que con la ayuda de su profesora, se embarcan en una misión aparentemente imposible, juntar a dos de sus profesores para evitar ser expulsados del colegio. Lo que hace que esta serie sea especialmente relevante para nuestro tema de hoy es que trata sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia del perdón, de la empatía y sobre la capacidad de cambiar y crecer como personas. Los personajes de Aşk 101 cometen errores, a veces graves, pero también aprenden de ellos, asumen las consecuencias de sus actos y se esfuerzan por ser mejores personas, por enmendar sus errores y por construir un futuro más brillante. Y al igual que en la vida real, las relaciones amorosas de los personajes también experimentan altibajos, momentos de alegría y momentos de tristeza, pero siempre hay una luz de esperanza, una posibilidad de reconciliación y de encontrar la felicidad juntos. Los actores Kubilay Aka y Alina Boz brillan con luz propia en sus papeles, ofreciendo interpretaciones emotivas, creíbles y conmovedoras que conectan profundamente con el espectador. Otra serie que encaja a la perfección en nuestro tema es Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, el carismático y aventurero Can. Erkenci Kuş es relevante para nuestro tema porque también trata sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de luchar por el amor, de no rendirse ante las adversidades y de creer en el poder transformador del amor verdadero. Sanem y Can tienen que superar numerosos obstáculos para estar juntos, incluyendo malentendidos, celos, intrigas, secretos del pasado y la firme oposición de sus familias. Pero a pesar de todo nunca se rinden, nunca pierden la esperanza y siempre luchan con uñas y dientes por su amor. La serie está protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman, cuya química en pantalla fue innegable, explosiva y contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. Un dato curioso es que la serie se grabó en los hermosos paisajes de Estambul y sus alrededores, lo que le da un toque aún más romántico, mágico e inolvidable. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidar mencionar Kiral Kask, o Amor de alquiler, otra joya de la corona de las comedias románticas turcas. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se encuentra en una situación desesperada y acepta un trabajo inusual y arriesgado, fingir ser la novia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con la mujer que su familia ha elegido para él. Kiral Kask es relevante para nuestro tema porque también trata sobre el amor inesperado, sobre la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más insospechados y sobre la fuerza del destino. Defne y Ömer comienzan su relación como un simple acuerdo comercial, una farsa para engañar a la familia de Ömer, pero poco a poco, a medida que pasan tiempo juntos, se van enamorando el uno del otro sin poder evitarlo. Sin embargo, tienen que superar numerosos obstáculos, incluyendo mentiras, secretos, intrigas, conflictos familiares y la sombra de un pasado doloroso, para poder estar juntos y construir un futuro feliz. La serie está protagonizada por la talentosa Elçin Sangu y el carismático Bahar Arduk, cuya interpretación de los personajes principales fue muy elogiada por la crítica y el público. Un dato interesante es que la serie fue un gran éxito en América Latina,
donde se dobló al español y se emitió en varios canales de televisión, conquistando los corazones de millones de espectadores. En resumen, en este vídeo hemos explorado la esperanza de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores, las señales, las indirectas y las posibilidades que existen. También hemos visto cómo otras series turcas como Aşk 101, Erkenci Kuş y Kiral Kask también tratan sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de luchar por el amor, de no rendirse ante las adversidades y de creer en el poder transformador del amor verdadero. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en que pensar, que los haya hecho reflexionar sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí, me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso lleno de pasión turca.